Pocas figuras dividen tanto a los historiadores y fascinan tanto a los narradores como la de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Fue un héroe cristiano, un mercenario, un caballero ejemplar o un caudillo interesado? ¿Fue el Cid del que nos hablaron o solo lo recordamos como queríamos que fuera? Hoy, en Noches de Historia, vamos a caminar por la fina línea que separa el mito del hombre, la literatura de la realidad. Vamos a contar la historia de un soldado que llegó a dominar un reino, de un vasallo leal que fue desterrado por su rey, de un castellano que luchó tanto contra moros como al lado de ellos. Porque sí, el Cid existió y fue mucho más complejo de lo que nos contaron. Noches de Historia presenta La Reconquista. Episodio 3. El Cid, entre la espada y la historia. No sabemos con certeza ni el lugar exacto ni el año en que nació, pero todas las crónicas coinciden en llamarlo el de Vivar. Y Vivar, hoy conocido como Vivar del Cid, está a 9 kilómetros al norte de Burgos. Allí, entre los campos castellanos de frontera, nació a mediados del siglo XI, probablemente entre 1048 y 1050. Su padre era un noble de frontera y no pertenecía a la más alta nobleza del reino, pero sí a una familia con cierto peso, con posesiones, prestigio local y experiencia militar. Su madre, en cambio, descendía de una de las familias más poderosas del reino leonés. De ella heredó ese linaje que le abriría puertas que la sangre paterna no podía cruzar sola. Desde joven fue enviado a la corte del infante Sancho, hijo del rey Fernando I. Allí se formó como paje primero y como caballero después. Aprendió a leer y escribir, algo poco común, pero sobre todo aprendió el arte de la guerra y el de la política. Era inteligente, observador y desde muy pronto demostró una gran capacidad de liderazgo. Fue Sancho quien le armó caballero, quien lo nombró alférez de su hueste, y sería a su lado en campaña donde Rodrigo ganaría su primer título, campeador. Era el año 1067, y en un combate singular, Rodrigo vence a un guerrero navarro. No era una batalla más, era un juicio de Dios. Un duelo ritualizado para resolver un conflicto legal. Y fue esa victoria, en ese contexto, lo que le otorgó el apelativo de Campi Doctor, es decir, maestro del campo de batalla, campeador. No era un apodo épico, era un título ganado con la espada en un duelo con reglas. Era la justicia medieval escrita con acero. El otro nombre, el Cid, vendría después, de la voz árabe Sidi, señor. Lo llamaron así sus enemigos y sus aliados, porque Rodrigo Díaz fue uno de los pocos cristianos al que los musulmanes de Al-Ándalus respetaron y temieron por igual. Durante años sirvió fielmente al rey Sancho II de Castilla. Luchó junto a él contra su hermano Alfonso VI en las batallas de Llantada y Golpejera. Fue su abanderado, su hombre de confianza y también su testigo. Cuando Sancho cayó asesinado en el cerco de Zamora, fue Rodrigo quien escoltó su cuerpo hasta el monasterio de Oña para su sepultura. Muerto Sancho, Rodrigo se encontró ante un dilema. Debía jurar fidelidad al nuevo rey, Alfonso VI, y aquí, entre historia y leyenda, aparece la famosa Jura de Santa Gadea. Esta famosa jura ha perdurado como un símbolo. Rodrigo exigió al nuevo rey, o eso dice la leyenda, que jurase no haber tenido parte en la muerte de su hermano. ¿Hacer jurar a un rey? ¿Pasó? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Rodrigo fue aceptado por Alfonso como vasallo, y muy bien tratado. Se convirtió en uno de sus hombres de confianza, y en 1074 se casó con Jimena Díaz, del linaje real leonés. La carta de arras se conserva. Rodrigo le otorgó a Jimena la mitad de todos sus bienes, decenas de villas y tierras. Y es que no era un caballero cualquiera, era un hombre que estaba construyendo un poder propio. Pero el equilibrio no duraría.
La corte era un terreno blando, resbaladizo, y Rodrigo, con su posición creciente y su linaje intermedio, caminaba sobre él como quien pisa una tabla suelta sobre un río revuelto. En 1079, Alfonso VI decidió enviarlo a Sevilla. Su misión era cobrar las parias anuales que el rey taifa, Al-Mutamid, debía entregar a Castilla. Hasta ahí, todo normal. Pero al mismo tiempo, otra embajada castellana dirigida por el conde García Ordóñez, viejo rival de Rodrigo, fue enviada a Granada, donde reinaba Abdalá, y ambas taifas estaban en guerra. El resultado fue un embrollo político. Granada, aprovechando la presencia de los embajadores, lanzó una ofensiva contra Sevilla. Al-Mutamid pidió ayuda a Rodrigo, que aún se encontraba allí, y Rodrigo actuó. Lo primero que hizo fue enviar mensajes para frenar la incursión, pero, al ser ignorado, salió al encuentro del ejército granadino y lo aplastó. Capturó al propio García Ordóñez, junto con varios nobles de alto rango. Los retuvo durante 3 días, les quitó las tiendas y el armamento, como dictaba la costumbre, y los dejó marchar. Pero el gesto, aunque legítimo en términos de guerra, fue visto como un desafío político. Ordóñez no perdonó la humillación, y lo que no se resolvió en el campo de batalla se trasladó a los pasillos del poder. 2 años después se cobró su venganza. Tras una acción militar en tierras de Toledo sin permiso real, Rodrigo fue acusado formalmente, y Alfonso VI, presionado por sus nobles, y tal vez también por algo de orgullo, lo desterró. Un destierro, en el siglo XI, no era una expulsión teatral, era una condena social, una fractura en la red de lealtades. Rodrigo no perdió todas sus tierras, ni su mujer ni sus hijos fueron exiliados con él, pero quedó fuera del sistema, sin protección, sin señor, sin legitimidad política. Tuvo que buscarse la vida y la encontró, sí, en la guerra. Ofreció sus servicios a los condes de Barcelona, pero no llegaron a un acuerdo. Y después cruzó hacia Zaragoza, donde el rey taifa Al-Mutamid, el mismo a quien había ayudado indirectamente en Sevilla, lo recibió con respeto. Y así comenzó una nueva etapa, la más incómoda para los cronistas posteriores, pero la más rica en matices. Rodrigo, cristiano y castellano, pasó a luchar al servicio de un rey musulmán. Comandó ejércitos mixtos, combatió contra cristianos y contra moros por igual. Fue un líder militar sin bandera fija, un señor de la guerra antes de que eso fuera una categoría histórica, pero no era un mercenario sin principios. La historia Roderici lo muestra fiel a sus hombres y a su causa. Un caudillo que sabía moverse en un tablero donde cada alianza podía cambiar al día siguiente. En 1082, en la batalla de Almenar, Rodrigo venció a una coalición de fuerzas cristianas y musulmanas enemigas. Capturó al conde de Barcelona, Berenguer, al que mantuvo prisionero y lo devolvió tras el pago de un alto rescate. En 1084, cerca de Morella, venció de nuevo y en Tébar arrasó a los ejércitos de la taifa de Lérida y a sus aliados del norte. En todas esas campañas, no solo ganó batallas, ganó fama y también enemistades. Su figura empezó a causar incomodidad y desde luego no encajaba con la visión de un caballero cristiano ideal, porque servía a reyes musulmanes y derrotaba a condes cristianos, y además lo hacía con brillantez. Fue entonces cuando empezó a circular su otro nombre, no el de campeador, sino el Cid. Del árabe, Sidi, mi señor, y así lo llamaban sus aliados andalusíes, sus soldados y sus enemigos. Y el nombre caló profundo. Rodrigo ya no era un simple noble de frontera, era el Cid. Y su leyenda empezaba a tomar forma, aunque él aún no lo sabía. En 1086, tras la llegada de los almorávides, una nueva amenaza desde África, disciplinados, fanáticos, decididos a frenar la decadencia de las taifas, Rodrigo fue llamado de nuevo por Alfonso VI, después de que éste hubiese sufrido una dura derrota en Sagrajas. Y necesitaba a alguien que hiciese temblar a sus enemigos y reconocido a lo lejos desde cualquier colina. El Cid fue recibido con honores y le devolvieron sus propiedades, a la par que se le encomendó, eso sí, una nueva tarea: proteger y afianzar el control cristiano sobre Valencia, ciudad clave del Levante peninsular.
pero el equilibrio seguía siendo frágil. En 1088, tras un desencuentro militar en Aledo, Rodrigo fue acusado una vez más de actuar por cuenta propia. Y otra vez le confiscaron bienes, otra vez detuvieron a su familia y de nuevo volvió a quedar fuera del sistema. Pero esta vez no buscó reconciliación. Esta vez no pidió permiso. Simplemente siguió adelante. Desde 1089, el Cid operó como una fuerza independiente, cobró tributos, estableció alianzas y desplegó su ejército. Su objetivo: conquistar Valencia para gobernarla él mismo. Y de nuevo, volvió a lograrlo. Cuando finalmente Valencia se rindió, no hubo celebraciones grandiosas ni entradas teatrales. La ciudad, exhausta tras más de un año de asedio, simplemente bajó los brazos. Las murallas seguían en pie, pero dentro ya no quedaba ánimo para la resistencia. Rodrigo entró como lo había hecho en tantas otras ciudades a lo largo de su vida, pero esta vez era distinto. Esta vez no obedecía órdenes de un rey, ni marchaba en nombre de Castilla. Esta vez lo hacía por sí mismo. En ese momento, Valencia dejó de ser una conquista militar para convertirse en su propio señorío. Lo primero que hizo fue garantizar el orden. Mantuvo parte de la administración anterior, evitó purgas y permitió que la población musulmana, mayoritaria, siguiera practicando su religión. Rodrigo no impuso un sistema nuevo, sino que adaptó el existente. Gobernó con cabeza más que con hierro. Sabía que una ciudad así, en ese lugar y en ese momento, solo podía mantenerse con inteligencia política. Y la tuvo. Durante esos años, el Cid no fue un héroe romántico ni un soldado errante, fue, sobre todo, un gobernante. Se ocupó de los tributos, de las alianzas, de las reparaciones y del abastecimiento. Era consciente de que los almorávides estaban al otro lado del mapa y que no tardarían en volver, y por tanto no podía permitirse errores. Y cuando llegaron, porque llegaron, estaba preparado. La primera gran amenaza fue la batalla de Cuarte. Los almorávides avanzaron con fuerza desde el sur, con la intención de recuperar la ciudad para el Islam, pero Rodrigo, que conocía el terreno, supo atrincherarse y aguantar. Las crónicas relatan cómo sus hombres resistieron el asedio con firmeza, aprovechando cada ventaja defensiva que ofrecía la ciudad, y así fue como el enemigo fue rechazado y Valencia siguió en pie. La segunda fue la batalla de Bairén, donde combatió junto al infante Pedro de Aragón. Esta vez no luchaban encerrados tras los muros, sino a campo abierto. Rodrigo, que no había perdido reflejos a pesar de los años, volvió a demostrar por qué le temían. Fue una victoria clara. De hecho, las crónicas musulmanas no intentan ocultarlo. Pero no todo fueron batallas. En casa, el golpe más duro llegó sin espada. En 1097, su hijo Diego, que había marchado a luchar junto a las tropas de Alfonso VI, murió en combate en la batalla de Consuegra. Aquello fue un mazazo. No hay registros que nos muestren cómo lo vivió Rodrigo, pero cuesta imaginar que no le afectara. Aquel era su único hijo varón, y su muerte dejó una herida que, aunque nunca se nombró en voz alta, al parecer se notaba en el aire. A partir de ahí, el paso del tiempo empezó a pesar. En los documentos que se conservan de esos años, su firma sigue siendo firme, pero hay algo en las decisiones que refleja cierto desgaste. Ya no era el guerrero joven de Sancho II, ni el líder independiente que cruzaba fronteras. Era un hombre cansado, que sabía que todo podía acabarse en cualquier momento. El final llegó el 10 de julio de 1099. Rodrigo murió en Valencia, en su cama. No fue en combate ni en el campo de batalla. Murió rodeado de los suyos, en su ciudad, con la armadura guardada y la espada colgada. El hombre que había vivido siempre con un pie en la guerra, murió en paz. Pero sus hombres sabían que esa paz no duraría. Sabían que los almorávides, al enterarse de su muerte, vendrían de nuevo. Y fue entonces cuando decidieron escribir el gesto que la historia nunca olvidaría. Jimena preparó su cuerpo, lo vistió con su armadura, le ciñó la espada tizón al cinto
y lo ataron al lomo de Babieca, su caballo. Salieron con él por las calles, montado como si aún viviera, con la cabeza alta, sin temblor, y los enemigos, al verlo, no se atrevieron a atacar. Creyeron que seguía al mando, y retrocedieron. 2 años más tarde, su esposa Jimena, que había sostenido la ciudad como pudo, ordenó evacuar. No había recursos, no quedaban alianzas, y antes de marcharse, prendieron fuego a los puntos estratégicos para evitar que cayeran en manos enemigas. Y con ella partieron también los restos de Rodrigo, de vuelta a Castilla, para ser enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos. Allí acabó el camino físico del Cid, pero no su historia. 100 años más tarde, sí, 100 años más tarde, aparecería el Cantar de Mío Cid, y en él ya no había medias tintas, no había alianzas con taifas, ni estrategias políticas, ni pactos con enemigos, solo honor, solo fidelidad, solo cristianismo. Rodrigo, el caudillo pragmático, había sido transformado en símbolo, en espejo, en leyenda. Rodrigo Díaz de Vivar fue muchas cosas. Fue soldado, fue gobernante, fue exiliado, fue señor, fue padre y fue un hombre que supo adaptarse a un mundo que cambiaba rápido y que nunca le fue del todo favorable. Su cuerpo yace en Burgos, o al menos se cree que parte de él, porque bien por entre varios traslados y saqueos, como los del ejército de Napoleón, los restos del Cid váyase usted a saber si no están repartidos por más de 8 sitios distintos, pero esa es otra historia. Porque su figura, esa sigue cabalgando. Porque aunque la historia lo fue moldeando a su antojo, lo esencial permanece. Y como dice el cantar, allí lo tenían, en Valencia la Mayor, muerto sobre Babieca, al sol y al horror. Mas aún así, los moros temblaban, porque aunque sin vida, el Cid aún cabalgaba. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.